Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este partido, a este último encuentro de la jornada, de esta sexta jornada de Liga en el Grupo A de la segunda división, que va a enfrentar a Club de Fútbol Benidorm Folletes ante el Barcelona Beach Soccer Club. Partidazo entre los dos grandes dominadores de la temporada en estas 5 primeras jornadas. Ambos equipos con pleno de victorias, ambos equipos con pleno de triunfos y ambos equipos que buscarán quedarse con el liderato en solitario tras este encuentro. Ahí vemos el sorteo de capitanes, el sorteo entre ambos capitanes, que va a significar el comienzo del encuentro, la antesala de este partido. El Benidorm Folletes a la derecha en nuestras pantallas, el Barcelona Beach Soccer Club a la izquierda de la misma. Último encuentro de esta jornada, que de momento nos ha dejado grandes goles, grandes acciones y sobre todo muchísima emoción con esta segunda división del fútbol playa nacional, que día sí día también nos está dejando grandes momentos. El partido que va a comenzar de un instante a otro, el partido que va a comenzar con esa primera acción del encuentro, ese balón que va a poner el Benidorm Follete en circulación. Esa acción que va a poner el equipo. Esa acción que va a poner el equipo que va a botar el primer balón de este partido. Cuando vemos ahí esa pelota, cuando vemos ahí ese envío, el remate que se marcha fuera, la pelota que se marcha rozando el poste y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner el encuentro, la pelota que la va a poner el conjunto. Ahí vemos al esférico que lo va a poner el Barcelona. Lo va a poner desde la esquina. Esférico al segundo palo. El remate al palo y fuera. El remate al palo fuera. Pues la ha tenido en la primera gran ocasión del partido. En la primera gran ocasión del encuentro. Ahora balón para Benidorm Folletes. Avanza con la pelota controlada. El remate que se marcha fuera. El remate que se marcha muy cerquita con ese remate de Fenu Castellanos, que no ha encontrado portería de milagro. La tiene, la mueve ahora ya Barcelona. La mueve ya el conjunto catalán. Oye, esa recuperación, pedían algo más, dice el árbitro que no hay nada. Balón que lo corta, pelota que la va a tener, que la va a disponer ahí el conjunto barcelonés. Era Yamamoto quien dejaba de cara, pelota por delante, esférico que lo va a tener el conjunto de... La va a buscar desde ese perfil, la va a buscar desde ese perfil izquierdo, y el balón que lo va a tener, que lo va a disponer el conjunto. Balón por delante, es buena la acción, intentaba quitársela de encima, pelota por dentro y balón que deja de cara ahí para el guardameta. La va a tener, ojo ahí el remate, la parada se la queda
Mantas que tocan cortito, nuevamente el guardameta. Otra más para el Barcelona Beach Soccer Club, otra más para el conjunto barcelonés, que es el que mueve la pelota, la tiene ahí Alexandre que la abre al otro lado, y ese balón que lo va a recuperar Benidorm Folletes, quiere avanzar con la pelota controlada y el gol de José Hermosa para adelantar a los suyos. Marca Benidorm Folletes, se adelanta en el partido el conjunto valenciano. La pelota que sube el gol que sube al marcador, vemos ahí la acción, la jugada dividida, y ahí el tanto del capitán, el tanto de José Hermosa, que pone el primero del partido para el conjunto del Benidorm. Pues se adelanta el cuadro dirigido por Guido, se adelanta Benidorm Folletes. No tan solo llevamos 13 minutitos recién cumplidos de partido, 3 minutitos recién cumplidos de encuentro. El balón que pelota larga, ojo ahí ese remate y el gol. El segundo para el cuadro de Benidorm, marca el dorsal número 17, Mariano Sanz, marca el tanto. El Benidorm Folletes pone ahí el segundo en ese error del guardameta, en ese error de Alexandre, que significa el segundo para el conjunto de Benidorm. Y la pelota estará en el tejado del Barcelona, que de momento ha caído. Piden tranquilidad porque obviamente este inicio está siendo inesperado para el conjunto de Alex Domingos. Ahí ese balón que se pierde, la pelota para Mariano que quiere evitar que se pierda, consigue forzar el saque lateral, consigue forzar ese saque de banda, y el balón lo va a poner al área, pelota larga, ojo al remate de Chilena, qué buena la parada de Alexandre, qué buena la parada del guardameta. Sigue intentándolo Benidorm Folletes, que ha salido al partido con convicción, ha salido al partido con ganas, y el esférico que lo va a tener ahora, lo va a poner ahí ese remate que atrapa el guardameta, la manda a córner. Buena la intervención del cancerbero. Ya el esférico que vuelve a ser para Barcelona, la pelota al remate al área de Diogo Alves, intentaba el gol, intentaba el tanto, y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner ahí con pierna derecha, quiere sacar algo, intentaba la chilena, dice el árbitro que no hay nada, el árbitro que simuló, pero ha conseguido forzar el saque de esquina, ha conseguido forzar el córner tras esa mala devolución, esa mala acción hacia atrás. El esférico que lo va a poner desde el córner, el remate fuera, en boca de gol, la ha tenido ahí el jugador, la ha tenido ahí atrás, pelota larga, balón arriba, el cambio de lado que no fue del todo bueno, pero el último total fue Mariano Sanz en su intento de recuperar la pelota, y la quiere poner, el balón largo, pelota arriba, el toquecito de cabeza no es del todo bueno, pero va a buscar el lanzamiento, la despeja de puños, se la quita de encima, y el balón que lo va
a poner en ese perfil derecho, la va a poner el capitán, la va a poner José Hermosa, que retrasa para su guardameta, y que la embolsa y la pone arriba, se equivoca en la entrega. 5:50 para llegar al final del primer periodo. El balón para el guardameta, vemos ahí máxima expectación en la grada ante este partidazo que estamos viviendo para cerrar la jornada. La tiene el Barcelona, pelota por dentro, cae al suelo el atacante, dice el árbitro que ahí no hay absolutamente nada, que la sacó limpiamente el defensor, y el esférico que lo va a tener, que lo va a buscar arriba el Benidorm, que manda en el luminoso, que manda en el marcador. Pelota que se la va a quedar ahí el equipo local. Pelota arriba, ese balón largo al perfil derecho, buena la jugada, quiere buscar la chilena, esférico que bloca el defensor, esférico que bloca el zaguero, y pelota que va a tener Diogo Alves, retrasa para su guardameta, que quiere avanzar con la pelota controlada, la apertura al perfil izquierdo, intentaba recuperar José Hermosa, se quedó con el molde, hacer saque lateral, hacer saque de banda, y balón hacia atrás nuevamente para el portero, que controla, que se la queda. Vamos a ver si la abre o busca el disparo. Finalmente la apertura, balón nuevamente atrás, cruza la divisoria el guardameta, balón por delante, puede buscar la chilena, el remate que se marcha algo desviado, encontró portería el lanzamiento del jugador nipón, encontró portería el lanzamiento de Yasushi Yamamoto, y el balón que lo va a poner arriba, pelota larga, se la quita de encima, la baja con calidad, cae al suelo, piden falta, la concede el colegiado, la concede el árbitro, y va a ser una buena oportunidad para poner el primero en el luminoso, para poner el primero en el marcador para el conjunto barcelonés. Vamos ahí la acción repetida, ese control como la bajó al tapete Pablo Croquer, se llevó la falta y va a ser él el que va a tener la oportunidad de poner el 1-2 en el luminoso a falta de 3:55 para llegar al final de este primer periodo. Vamos ahí al guardameta del Benidorm Folletes, con la cara de concentración, buscando la concentración que le permita evitar el peligro. El remate que se marcha alto, la pelota que se marcha afuera. Intentó Pablo Croquer, estuvo cerquita pero no pudo anotar el primero para su equipo. La va a buscar ahí por delante Benidorm Folletes, es José Hermosa, el que le da se da la vuelta, la cambia de lado, es buena, el balón por dentro, ojo al remate, la parada de Alexandre. Buena la intervención del meta, buena la intervención del cancerbero. Y el balón es para Pablo Croquer que toca atrás, ojo al pase que no es bueno, se puede llegar el tercero, ojo al remate, fuera. El remate que se marcha fuera. La pelota que no encontró portería, la tuvo ahí el Benidorm Folletes, tuvo el conjunto valenciano, y la pelota que ya la mueve el Barcelona, la tiene en el campo propio, ojo al remate, se marcha desviado, se marcha lejos de la portería. Menos de 3 minutos para llegar al final de este primer periodo, sigue el 0-2, tempranero, en apenas un minutito llegaron los dos únicos goles del encuentro. Cuando ahora recupera Mariano Sanz, la pone por delante, la despeja la defensa, la despeja el zaguero, esférico para el conjunto que manda en el marcador, que manda en el luminoso, pelota larga, ese balón que va a tocar
desde campo propio. Esa pelota que se la queda y fija su marca. Quiere dejar atrás. Nuevamente tiene que retrasar para el guardameta. La va a poner arriba. Dejadita de cara para que sea Mantas quien la toque. Ahora le decían que presionase porque no podía controlar, coger esa pelota con las manos. El balón de un lado a otro. La pelota al perfil derecho. La tiene Mateusinho. Retrasa para su guardameta. Balón por delante. Pelota arriba. No va a llegar a su destinatario. Balón que llega a ese perfil defensivo. Y ese, el guardameta, quien se la queda, la abre para su compañero. El remate que a punto estuvo de convertirse en el tercero. Y el balón ahora para Barcelona. Intenta la chilena, quiere ponérsela, la cede al perfil izquierdo donde aparece Mateusinho. Mateusinho toca por delante, la baja al tapete. Balón arriba, juega al lanzamiento. Se llenó de balón, la puso muy por encima. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner ya el Benidorm, que quiere buscar el tercero antes de llegar al final de este primer periodo. Va a buscar el lanzamiento, la parada en dos tiempos del guardameta. Ahora quiere ensayar el ataque rápido, puede buscar la chilena, pone bien el cuerpo y consigue armar también el contraataque. Tiene que llegar la ayuda de Mateusinho. Mateusinho que la pone por delante. El balón que lo recupera y lo toca atrás para su guardameta. Y ahora la chilena, que no es del todo buena, marcha algo desviada. Se marcha muy lejos del peligro del remate de Michael Fernández. Ahora directamente a las manos. Final del primer periodo. 0-2 gana Benidorm Folletes. Nos tomamos un pequeño descansito y volvemos con el segundo periodo de este partido. Y la cabeza está Grupo A de la segunda división de fútbol playa. No se marchen porque volvemos en nada.
Muy buenas de nuevo, equipos nuevamente en la arena, equipos preparados para que dé el pistoletazo de salida, este segundo periodo del partido, este segundo periodo del encuentro. De momento, victoria momentánea para Benidorm Folletes, que se está imponiendo por 2-0 ante el Barcelona. El Benidorm, que sería quien se colocaría como líder en solitario, cuando ahora lo intenta. El remate se marcha muy por encima del arco. Pelota que va a poner ya Barcelona, y el balón que lo mueve hacia el perfil izquierdo. La tiene, ahí le da un apoyo el guardameta. Sale con la pelota controlada, esférico a la banda, balón atrás que mueve el conjunto barcelonés. Puede ensayar el disparo, el remate de Chilena arriba, lo intentó con todo, espectacular ahí como lanzó, como armó la chilena, y ese balón que se perdió muy cerquita, haber ido entre palos. Yo creo que poquito o nada tenía que hacer ahí el guardameta cuando ahora lo intenta. La parada el cancerbero del conjunto catalán. La pelota se va a perder por línea lateral, esférico que mueve el conjunto. Ese balón largo, esa pelota y la va a poner, que la va a buscar, ese remate. El balón, ojo ahí a la pelota arriba, puede ser buena. El tercero, marca el tercero Benidorm Folletes, marca el tercero Mariano Sanz, pone tierra de por medio el equipo de Benidorm. Buena la jugada colectiva, no falló en el mano a mano Mariano para hacer el segundo en su cuenta particular en el día de hoy. La pelota que va a ser para Barcelona, pero pone el 0-3 en el marcador Benidorm Folletes, y ya estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de ese resultado que ninguno quería por parte de Barcelona, y la pelota que la va a poner el conjunto catalán. 10-28 para llegar al final. Este segundo periodo marcó el tercero Benidorm Folletes, obviamente en la primera acción de peligro importante de este segundo periodo. Tras ese, para el conjunto de Benidorm, la tuvo Barcelona en ese remate de chilena que se marchó muy cerquita del arco, pero el conjunto del Benidorm que no falló, y ahora repele esa pelota. Está haciendo un partido completísimo Benidorm Folletes, que quiere colocarse en lo más alto de la tabla, y que para ello está firmando un encuentro espectacular. Llegaban los dos, recuerden, empatados con pleno de victorias, con 15 de 15 tras la disputa de las 5 primeras jornadas. El ganador, que se va a quedar con esa plaza en tercera posición, aparece, como os comentábamos anteriormente, en tercera posición aparece ahora, tras la disputa de los partidos del día de hoy, el Torrejón, que ha conseguido ganar en el primer partido, y que con ese resultado se coloca con 13 puntos. A 2 se colocaría de Barcelona, a 5 seguiría de Benidorm Folletes. La pelota arriba, balón largo, ese esférico que lo corta. La pelota que se la va a quedar el conjunto catalán. Ojo ahí, porque puede recuperar el equipo de Benidorm. Se la lleva Mariano, cae al suelo, dice el árbitro que se dejó caer, dice el árbitro que ahí no hubo nada. Ahora la quita de encima cuando se para el partido. El árbitro que le explica
situación a Mariano Sanz, le dice que tranquilidad, quiere perder el ritmo del partido, el árbitro ni el control del mismo, el colegiado del encuentro. Oye, ese remate, se marcha alto, pero va a haber falta. Va a haber falta. Y la acción, ahora ahí el cabreo del jugador. La pelota, el cabreo de Mario Villar. Y ahí se duele de ese golpe en el hombro y va a tener una buena opción para poner el cuarto en el marcador. Va a tener una buena opción para poner el cuarto en el luminoso. Va a golpear ahí con pierna derecha, preparado el jugador para buscar ese remate, para buscar el 0-4. Poner aún más distancia de por medio en el luminoso, un partido que le está saliendo todo a pedir de boca al equipo dirigido por el bueno de Guido, que debe estar contento con lo que está viendo de sus hombres. Vaya el lanzamiento, el remate se marcha muy alto, se marcha por encima del travesaño y la pelota que la va a tener Barcelona, la tiene el conjunto catalán. Balón atrás para su guardameta, puede ensayar el disparo, se marcha muy por encima del travesaño, pateo alto y la pelota que va a ser para el conjunto del Benidorm. La mueve al perfil derecho, pelota por delante, intentaba la chilena de primeras, ahí cae al suelo y dice el árbitro que va a haber acción antirreglamentaria, acción nuevamente sobre Mario Villar, que va a tener una oportunidad muy pero que muy buena para poner el cuarto. Vemos ahí cómo va a poner, va a tener esa acción para poner el cuarto. Penalti para Benidorm Folletes, 8-16. Y la pelota que va a tener ahora ahí rifirrafe entre ambos equipos. Hay mucho en juego en este partido. Y va a tener una buena oportunidad para poner el cuarto, para poner el 0-4 en el marcador. La colegiada que le dicen a los jugadores que no pueden entrar en el área. Da el ok, va al lanzamiento y el gol. Marca el 0-4, marca el gol que pone a su equipo mucho más cerca de la victoria. El 0-4 en el luminoso. Y ahí vemos cómo engañó a la perfección y cómo pone el 0-4 en el luminoso a 8-12 del final del segundo periodo. Y esto está cogiendo tintes trágicos para el conjunto de Alex Domingos, cuando ahora la bloca bien a la perfección, la bloca ese esférico que acabó saliendo por línea lateral. Efectivamente la va a tener que poner desde la lateral. Y ese esférico que va a ser para el conjunto barcelonés, que retrasa para su guardameta, que la va a buscar. Ojo ahí a la maniobra, es buena la apertura, el remate que se marcha repelido y ahí atrás tiene que retrasar para su guardameta. Ojo porque se equivoca en la entrega, se equivoca en el lanzamiento. Ahí Mariano Sanz, que sale con la pelota controlada, quería la jugada personal, comete la falta y pide el cambio. Comete la falta y justo después de cometer la falta ha decidido pedir la sustitución porque está con la gasolina justa y necesaria, pues va a tener una buena opción. El conjunto catalán, por mediación de Diogo Alves, para poner, para acercarse en el marcador. Ahí preparado, también se mueve Daniel Villarroa, acaba de entrar al terreno de juego.
pelota que va a ser para el conjunto barcelonés. Va a patear Diogo Alves. Ojo al remate, la intervención y el gol. Marca el 1-4, marca el dorsal número 7. Mateusinho pone, o mejor dicho, acorta distancias en el marcador. Acorta distancias en el luminoso y ahí vemos ese intento para llegar. Bueno, yo creo que ha sido el 3, yo creo que ha sido Mantas y no Mateusinho. Marcaba el colegiado el 7, pero yo creo que ha sido Mantas y no Mateusinho el que ha hecho el tanto, el 1-4, el primer tanto para el conjunto barcelonés, que se acerca en el marcador, se acerca en el luminoso. No, todavía queda un mundo, queda más de la mitad del encuentro. Ahora el remate se marcha por encima del travesaño, se marcha por encima del arco. Y la pelota que va a ser para el conjunto barcelonés, que quiere, que busca, que toca atrás para el guardameta. Pelota arriba, la baja, la pone arriba, intentaba salir, despeja la defensa del Benidorm. Ahora pasando algo de apuros el conjunto alicantino, teniendo que defender el balón que le cae a Takasuke Goto, y el balón que lo mueve en el perfil izquierdo Barcelona cuando nos encaminamos hacia el Ecuador de este segundo periodo. 6:30 va a llegar al final, un poco más de la mitad en un segundo periodo que ha tenido de todo. ¡Ojo al remate! ¡Golazo! ¡Gol! Ahora sí ha sido de Mateusinho. Marca el segundo Barcelona. Ojito, porque se acerca peligrosamente en el marcador. Se acerca peligrosamente en la contienda. Y qué golazo se ha sacado de la manga Mateusinho con esa chilena que sirve para poner el 2-4, 2 goles rápidos de Barcelona. Y la pelota que la va a tener, que la va a disponer ahora Benidorm Follete desde el banquillo, que le dicen que queda mucho tiempo y no le falta razón. Estamos en el 6 de este segundo periodo, todavía le queda medio tiempo y ahí la pelota que la va a tener, la pelota por dentro, ese esférico que lo va a disponer, ese esférico que se lo va a quedar el guardameta. Pelota arriba, la tiene Mariano, el remate que se marcha afuera. No era Mariano, era el dorsal número 19 quien lo intentaba, era Michael Fernández quien intentaba ese remate que salió muy cerquita del arco. O sea, pelota que la va a disponer, que la va a tener ahí el conjunto cuando hay falta. Y esta, señoras y señores, sí que va a ser buena para Barcelona y va a tener una oportunidad de oro para colocarse a tan solo un gol, cuando la realidad es que hace muy poquito veía el partido casi perdido con ese 0-4, con ese gol desde el punto de penalti. Y ahora va a tener nuevamente en la pierna de Diogo Alves la posibilidad de colocarse 3-4. Bueno, todavía seguiría quedando un mundo. El balón que lo va a disponer, la pelota que la va a buscar ese esférico que lo va a tener Diogo Alves en la portería. Concentrado el guardameta, Diogo Alves que le va a pegar arriba. Cerquita de la escuadra, se perdió esa pelota. Se le resiste el 3-4, pero vemos que cerquita salió, muy cerca del arco, ese remate muy cerca del arco, ese lanzamiento que a punto estuvo
de significar el 3-4 cuando ahora lo intenta de chilena. Se le queda corta el balón que se lo quita y ahí el árbitro que señala falta favorable a Barcelona. Falta favorable al conjunto catalán. Balón ahora para el conjunto barcelonés. Pelota que va a tener. Vemos ahí cómo ordena el técnico a sus jugadores para ver quién juega fuera, quién juega al rechace. Y ahí el balón, pues mira, va a tocar en cortito. No se va a aventurar con el remate, estaba muy lejos. Y la pelota es para Barcelona, que toca atrás, tiene opción de disparo. Veremos a ver si se atreve con el lanzamiento. No, finalmente decide dejar al perfil derecho, ojo porque puede ser buena. Y el golpe que se ha llevado no indicó nada el árbitro. La pelota para Benidorm, que quiere más. Y el esférico, que lo va a poner largo, joder, porque no señaló nada. Se le quedaba la pelota franca. El remate que se marcha fuera. Pero será en saque de esquina. En última instancia, el defensor de Barcelona. Vamos ahí a Carlos Péramo, preparado para botar ese saque de esquina. Carlos Péramo preparado para botar esa pelota. Vimos ahí a un jugador del Rivas Jarama. Varios jugadores del Rivas Jarama que han perdido el partido anterior y que presencian este último duelo de la jornada. Ojo al remate. Tiene que intervenir el guardameta. Entró desde atrás como una exhalación. José Hermosa entró desde atrás para evitar males mayores. Poner la pelota. Poner ese esférico. El balón para Barcelona. Ojo porque puede llegar el tercero. Se le quedó atrás ese balón a Diogo Alves. La pelota que se pierde por lejos de la portería y el balón arriba. La pelota que la va a buscar, pues la intentaba Carlos Péramo. Intentaba ahí Diogo Alves, que sigue con la pelota controlada. Cede atrás para el guardameta. Y ese balón que lo va a buscar de chilena. Tenía muy poco ángulo ahí para buscar el lanzamiento. Aún así lo intentó. Y el balón que va a ser para el conjunto de Benidorm Folletes. Cuando vemos que ha ingresado al campo Alexander Adjei, el jugador de Barcelona. Pelota por dentro. Quiere buscar ese balón. Benidorm Folletes, cae al suelo, dice el árbitro que no hay nada, ojo a la recuperación porque es un 3-1, sigue con la pelota controlada, 3-2, ¡qué paradón del portero! ¡Qué paradón del meta que metió la mano para mandar a córner! Parada milagrosa, porque el tercero estaba en esa acción y vemos ahí cómo voló para mandar a saque de esquina la pelota. Que la va a buscar ahí el conjunto barcelonés. La pelota para el Saquer, la cambia de lado, tuya, mía. Vamos a entrar en el último minuto. Ojo al remate, la tiene que palmear. Sigue siendo balón de peligro. Ahí se le queda algo corto ese envío. Vuelta a empezar ahora para el conjunto. Vuelta a empezar para el equipo barcelonés, aunque se le pierde por línea lateral. No controló bien ese esférico. Ojo ahí ese balón, el remate y el gol. Gol de Benidorm cuando peor lo estaba pasando en el partido. Marca el quinto a 1:15 del final. Marca el quinto en esa jugada aislada, la recuperación y el gran hacer, como sacó rápido
Y ahí se plantó José Carrillo en el mano a mano. Ayudó el bote de la arena para que esa pelota se colase en el fondo de las mallas. Marca el quinto para su equipo. 2-5 gana Benidorm Folletes. Y ahora lo intenta. El balón que se va a perder por línea de fondo. La tuvo que avanzar el bueno de Mariano Sanz tras tocar en uno de los jugadores que se colocaban en esa barrera improvisada. El balón que lo va a tener Benidorm Folletes. Quiere ponerla ahí arriba. Se la echa al tapete. La pelota larga. Intentaba recuperar Alexander Adjei. Corre de un lado a otro el jugador africano. Y la pelota que se la quiere quedar ahí el conjunto. La pelota por delante. Es esférico. Lo pone largo. Recupera Barcelona. Quiere cambiarla de lado. Es bueno el toque. Es bueno el control. El toquecito de taco. Se la queda el guardameta. Se la queda ahí el cancerbero. Y el balón que lo va a tener ahí Benidorm Folletes, que quiere pues terminar este segundo periodo sin sobresaltos. Lo hace en este mismo instante. Se colocó 0-4 Benidorm. Recortó distancias, tuvo ocasiones para poner el 3-4 y lo acabó golpeando el cuadro alicantino. Final del segundo periodo, 2-5 gana Benidorm Folletes. Todo por decidir. En el tercer periodo nos tomamos un breve descanso y volvemos con el desenlace de esta sexta jornada de la segunda división del fútbol playa. No se marchen. Muy buenas de nuevo, bienvenidos a este tercer periodo, bienvenidos a este desenlace del partido que va a decidir qué equipo lidera este grupo A de la segunda división del fútbol playa. Este partido que de momento se está llevando Benidorm Folletes por 2-5. De momento, victoria plácida para el conjunto alicantino, que probaba el primer disparo de este tercer periodo. Queremos saber si Barcelona es capaz de darle la vuelta al encuentro. Barcelona que consiguió recortar
2 goles de diferencia en el... Por dicho, consiguió recortar desde esos 4. Juega al remate. Ahí sale con todo el guardameta. Parece que se ha hecho daño, el Cancerbero. Así ese remate de cabeza de Diego Alves, que no encontró portería. Decíamos, se colocó 4-0. 0-4, mejor dicho, Benidorm Folletes en la primera parte, en el segundo periodo. Se puso 2-4. Tuvo ocasiones incluso para el tercero, pero la realidad es que el balón no quiso entrar en la portería y fue el cuadro de Benidorm el que puso el 2-5 en el marcador tras una acción a la contra, cuando ahora creo que esa pelota se había perdido efectivamente por línea lateral, se había perdido por línea de banda. Eso es lo que ha indicado el colegiado, eso es lo que ha indicado el árbitro del encuentro. Y la pelota que la va a tener Mateusinho, la tiene en el perfil izquierdo, cede para el portero. Ojo ahí a ese balón que no es del todo bueno. La pelota larga y se coló el jugador nipón para llevarse el esférico. Y la colegiada que decía que el saque de banda era para el conjunto de Benidorm Folletes, así que la pelota que la va a buscar, que la va a tener por delante. Recupera esa pelota el conjunto barcelonés. Vamos a 5, 10 y medio para el final del partido, para finalizar esta jornada. Mañana más fútbol playa aquí, y el domingo también tendremos ración de fútbol playa. Mañana todo el día los canales de la Real Federación. Por la mañana la primera división, por la tarde la segunda división, así que no se lo pueden perder, porque la realidad es que os vamos a llevar todo lo que acontezca en el fútbol playa, todo lo que acontezca en el torneo nacional de fútbol playa, en esta competición que se va a alargar hasta finales de el mes de julio y que prácticamente nos va a acompañar durante todo el verano, ese verano que va a empezar pues este fin de semana. Recupera Benidorm. Ojo el remate, no encontró portería, le pegó con potencia, le pegó con convicción, pero esa pelota no encontró el arco rival, cuando ahora la tiene Diego Alves. Diego Alves que retrasa para su guardameta. La pelota nuevamente para Diego Alves, atrás para el Cancerbero. Pelota que va a buscar, que va a tener el esférico. El remate al palo. El remate al palo de Mariano Sanz. Ahí la pelota se la va a quedar. Pedían falta, no indica nada. Y tiene que cortar Salvador. Y ojito, porque quiere buscar el ataque. La tiene el guardameta. Se la deja de cara ahí a su compañero. El esférico por dentro. Pelota que la va a buscar, que la va a tener Diego Alves, que avanza, pero se tiene que frenar ante la buena disposición defensiva del conjunto de Benidorm. Quiere probar vuelve a elevar la pelota atrás para el guardameta. Balón al otro lado. La chilena la va a intentar desde muy lejos. ¡Fuera! Y el remate que se marcha fuera. Lo probó desde lejos. Era Mateusinho quien lo probaba. Y la pelota que la va a tener, que la va a poner en el perfil derecho. Intentaba el remate ahora. Era el dorsal número 5, era del jugador del Benidorm Folletes. Pues esférico, tiene que despejarlo, o lo intentaba. Ojo al remate, la parada. La pelota que se le queda al Cancerbero de Barcelona. Esférico que va a tener ahí el conjunto barcelonés. Lo probaba. Ese balón que no encontró portería. 7:25 para llegar al final. Nos acercamos al Ecuador de este último periodo. Momentos sin goles en el tercer tiempo.
Pelota ahí para el jugador. Se tiene que tirar a bloquear. La manda a córner. Pero la realidad es que está teniendo el partido muy pero que muy controlado, ¿eh? Vemos a José Carrillo preparado para botar ese córner y el gol. Gol de Mariano Sanz para poner el tercero en su cuenta particular, el sexto para su equipo. Marca y vuelve a ponerse con 4 tantos de ventaja el conjunto alicantino. Vemos ahí esa pelota y como el recurso espectacular de Mariano Sanz, el recurso espectacular del atacante de Benidorm Folletes con el muslo para poner el gol, para poner el sexto. Esférico, ojo al remate, tuvo que sacarla. Ahí José Carrillo que se colocó bajo palos. Esa pelota se colaba en el arco, se colaba en el arco ese lanzamiento. Y al Barcelona que se le acaba el tiempo, tiene un reto mayúsculo ante sí, que es en poco más de 6 minutos de cortar una desventaja de 4 goles, vamos a decir, pero ya son 3 porque marca Alexandre, marca el guardameta del Barcelona. Gran disparo ahí con pierna derecha. Pues mira, el mal del comentarista decía, ¿no? El remate que se coló, decíamos que tenía que remontar 4 goles en 6 minutos y medio, pues ya tiene que remontar 3, así que el primero ya lo ha conseguido, así que solo le quedan 3 más para sumar en el día de hoy. La pelota la va a disponer Benidorm Folletes. La pelota larga, ese balón que no lo golpeó del todo bien, la recupera Barcelona, quiere salir por el perfil derecho, ahí se coloca, la deja atrás para el guardameta, recorta, porque puede buscar el disparo, pedía un agarrón, lo concede el colegiado y va a ser falta para Barcelona. Pues ojito, porque aquí puede llegar el cuarto, aquí puede llegar prácticamente en 20 segundos, puede recortar 2 golitos y esto pondría muchísimo, pero muchísimo picante al final de este partido. El balón que lo va a patear el guardameta, va a ser Alexander el que pegue. El árbitro que le pide distancia a los jugadores. Y el esférico lo va a golpear con pierna derecha el autor del tercero, que quiere también el cuarto, que quiere su doblete y que quiere meter a los suyos. ¿Y de qué manera en el partido? Va a buscar el lanzamiento con pierna derecha, coge Carrerillo. ¡Qué paradón del guardameta de Benidorm para salvar a los suyos! Para evitar males mayores, como ha volado para evitar el tanto. Y qué bien lo ha hecho ahí el jugador cuando ahora arriesga, quiere seguir con la pelota controlada. El Mariano que no lo deja darse la vuelta, no lo deja tranquilo. Pero ahí consigue salir del atolladero el guardameta de Benidorm, perdón, el guardameta de Barcelona. Y el remate que se marcha muy desviado, superado ya el Ecuador. Vemos ahí la acción repetida y cómo el guardameta voló, esa pelota iba para adentro, iba al fondo de las mallas. Y ahí el guardameta que tiró de reflejos, esférico para el jugador. Esférico para el guardameta ahora, porque el disparo salió blandito, fácil para el cancerbero. Atajó a ras de arena. Pelota que la va a poner larga, ese balón que no lo va a poder rematar. Se quedó con el molde, se quedó con el canto.
4:50 para el final. Todo por decidir. Aquí en Mazarrón sigue ganando Benidorm, y desde el comienzo ha llevado la batuta en lo que al partido se refiere, con esos 2 goles rápidos que le han permitido llevar la delantera durante todo el encuentro. Rentas de hasta 4 goles. Ojo al remate. Muy bien ahí la intervención del guardameta, evitando que el bote de la arena le complicase la existencia. El balón lo va a poner, ojo, porque se equivoca en la entrega. Puede recuperar, ojo, ya la falta. Creo que la falta es clara, efectivamente. La falta es muy, pero que muy clara para Benidorm. Ahí la pelota que va a ser para conjunto que manda en el marcador. Un golito que obviamente podría finiquitar el partido, aunque aquí no nos atrevemos a hablar, porque cada vez que hablamos subimos el vamos ahí como fue con la pierna arriba, y va a tener una buena opción para el capitán poner el 7º para su equipo. Es José Hermosa quien va a tomar la responsabilidad. Va a ser José Hermosa el que va a tomar esa responsabilidad del lanzamiento. A buscar ese lanzamiento el jugador. Va a avanzar ese lanzamiento el Capi. 4:12 para el final, 4:12 para llegar a la finalización de este partido, de esta 6ª jornada. Y el esférico que lo quiere buscar ya José Hermosa. Quiere su 2.º golito de la tarde. Suyo fue el tanto que ponía, que abría el marcador, ese 0-1. Una buena jugada trenzada. El balón que lo va a patear José Hermosa. Toma carrerilla para golpear con pierna izquierda. Busca el lanzamiento al travesaño. Al travesaño el lanzamiento. Tras ese botecito en la arena, se estrelló con el larguero. La tuvo ahí el conjunto de Benidorm. Cuando ahora se equivoca en esa entrega, acaba perdiendo el balón. El cuadro barcelonés, José, quien lo va a intentar. Ahora sí, gol. Gol de Benidorm Folletes para el 7º. Se topó con el travesaño en la acción anterior. Ahora no pudo parar, no pudo evitar el tanto. Qué golazo de José Hermosa. Yo creo que llega a tocar con la pierna al saquer, pero eso no le quita belleza al tanto de José Hermosa, con el que su equipo vuelve a coger una renta de 4 goles en el marcador. Una renta de 4 goles que prácticamente decantan el partido de su lado. La pelota es ahora para el conjunto de Barcelona. Quiere recuperar José Hermosa, quiere su hat-trick. José, que le pega, fuera. Sin marcha, muy cerquita del poste. La ha tenido para el hat-trick José Hermosa. La ha tenido para el hat-trick el jugador que porta ese brazalete de capitán del equipo. Ahora mismo estaría liderando con pleno de puntos el grupo A de esta 2ª división de fútbol playa. La pelota por delante, quiere más el Benidorm. Es Mariano quien retrasa. Oye, ese bote que a punto estuvo de sorprender al guardameta. Intentaba la chilena José Hermosa. Le venía muy abajo esa pelota. No pudo hacerla. Ahora el esférico que se lo va a quedar. Pita la falta. El colegiado pita la falta. El árbitro de la contienda. La falta cometida por Mike Fernández. Va a tener una buena oportunidad ahí Diogo Alves para poner de nuevo los suyos a tan solo 3 goles. Preparado el 8, preparado Diogo Alves.
Y el esférico. Y lo va a disponer pegadito a ese perfil izquierdo. Buscando el... Va a poner el remate. Buena la parada abajo. Se la quita de encima. Y ahora va a ser falta para Barcelona de nuevo. Falta para Barcelona. Y ahí, pues, yo creo que no tiene dudas el árbitro, ¿eh? No tiene ningún tipo de dudas el colegiado que ha visto como esa pelota tenía que ser para Barcelona. La falta que he visto clara. Y el esférico que lo va a golpear Takasuke Goto, que va a tener la oportunidad. Pues se va. Ahí la va a tener nuevamente. No sabemos dónde va a sacar esa pelota, pero la va a poner. Le dicen que la regla es en el centro, pero la va a colocar ahí. La va a colocar ahí pegadita al perfil derecho. Y el balón que lo va a tener Diogo Alves. Lo va a tener, pues no va a ser Goto, va a ser Diogo Alves el que la va a patear nuevamente. Veremos a ver si con la misma o con más suerte que el anterior, que acabó topándose con el guardameta, tomándose con el cancerbero. La pelota que la va a patear el jugador brasileño. Balón que va a golpear con pierna izquierda. Toma carrerilla. Y la parada nuevamente del meta. Está a un nivel altísimo José Carlos. Está a un nivel espectacular. Cuando ahora lo intenta nuevamente Barcelona. Ese remate que se marcha afuera. ¿Y para dónde José Carlos? ¿Cómo está salvando a los suyos? ¿Cómo está salvando a su equipo? Un sinfín de intervenciones. Bajamos ya de los 2 minutos de partido. Y la pelota y la va a tener. Ojo al remate. Lo bloca. Puede poner el octavo. Y el gol. Gol de Benidorm Folletes. El póker para el bueno de Mariano Sanz. El póker para el 17, que pone el 3-8. Se le quedó muerta esa pelota. Vemos con qué sutileza, en ese toquecito, pone el 3-8 en el marcador a falta de 1:46, la mayor ventaja del partido, que llega pues prácticamente con el partido a punto de terminar. El esférico que lo va a patear, el remate que a punto ha estado de colarse en el fondo de las mallas. El balón que se lo va a quedar Barcelona. Quiere terminar atacando el conjunto catalán. Esa pelota se ha perdido por línea lateral. Va a ser saque de banda para Benidorm Folletes. 1:20 para el final. Últimos compases del partido. Pero Benidorm Folletes que quiere más, quiere mucho más. Ahí la pelota blocada, córner. Pelota a saque de esquina. Y el balón que lo va a disponer, que lo va a tener el conjunto alicantino. Pelota atrás. Balón que lo va a poner arriba. Ojo, porque buena la parada de Alexandre. La parada espectacular a la chilena del atacante. Buena la maniobra de Diogo Alves. El pase que se marcha por línea lateral. El pase que se marcha por línea. Vemos ahí en la acción al remate de José Hermosa, del capitán.
Esférico que se pierde por línea de fondo. La pelota que se la va a quedar el conjunto barcelonés. En una de las últimas del partido la tiene Mateusinho. Pelota al otro lado. Es bueno el toquecito. Quiere ponerla al otro lado. La recupera, pero va a tener el último disparo Mateusinho. El balón atrás. La parada del guardameta. Dice el árbitro que no hay tiempo para más. Final del partido en Mazarrón, victoria por 3-8 para Benidorm Follete, victoria por 3-8 para el conjunto alicantino, que se coloca como líder en solitario del grupo A de esta segunda división, y el partido dominado de principio a fin, este último encuentro de la tarde aquí en Mazarrón. Esto ha sido todo, señoras y señores. Gracias por esta tarde de fútbol, a nuestras cámaras, a nuestra realizadora Esther, que ha estado desde los estudios centrales, y me despido. Edu Saniña, que ha estado con ustedes. Mañana más Fútbol Playa aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. No se lo pierdan, porque este deporte es apasionante. Chao, chao.